Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Aquí estamos otra vez y hoy estamos celebrando el Día de Resurrección. Nosotros siempre decimos que es precioso, es lindo para celebrar, pero el significado tan especial que tiene ese día, y la palabra lo dice, que dice, si Cristo no hubiese muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. Y eso es lo que nos hace diferentes de otras creencias, tal vez, que su líder pues murió, pero nunca regresó. Pero nuestro líder sí regresó y vive para siempre. Espero que esta mañana haya hecho lo que habíamos recomendado en las páginas sociales, de levantarse temprano a las 7, sacarse una foto y decir resucitó, porque es una realidad. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, pero recuerda que la semana pasada le dije, aproveche y disfrute la Semana Santa, experimente la Semana Santa. Y en la palabra yo pienso que hay tantos detalles preciosos de ese día, de ese relato en los evangelios, y hay una parte que a mí me gusta mucho, y es que las mujeres fueron temprano, de mañana, se levantaron, fueron al sepulcro, llevaban unas especias, llevaban unas hierbas aromáticas para ungir al Señor, y ya no lo encontraron. Ya su cuerpo había desaparecido, porque en el medio de toda esa madrugada, pues el Espíritu Santo había hecho algo y se había ido el Señor, y empezaron a cuestionar si verdaderamente lo que Él había dicho era realidad. Y es realidad. Resucitó y está en medio de nosotros. Así que vamos a disfrutar un mensaje de la palabra de Dios, donde nos va a hablar el Señor a través de qué pasó, qué significado ha tenido para nosotros esa muerte y esa resurrección. Así que Dios les bendiga. Dejamos al pastor con nosotros. Bendiciones, familia. Qué privilegio y qué bendición poder allegarnos a ustedes nuevamente a través de las páginas sociales. Gracias, Ani. Verdaderamente celebramos hoy un día especial. No todos los días se celebra lo que ocurrió hace más de 2000 años, allá en una tierra muy lejana, llamada, hoy día se llama Palestina, pero allá por los alrededores de Jerusalén, ocurrió algo que cambió el mundo, transformó el mundo y dio inicio a un proceso que hasta el día de hoy sigue siendo la bendición más grande que el hombre puede experimentar. Dice la palabra de Dios en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, dice, además, versículo 1 en adelante, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Después sigue dando una lista de los personajes a los que Él se apareció, que fueron testigos personales de la resurrección de Jesús. Estamos hablando de un Dios vivo, estamos hablando del primero que experimentó la muerte y resucitó para no morir jamás, porque en la cruz allí pudo vencer y obtener victoria sobre la muerte. Dice la epístola a los Hebreos que con su muerte, muriendo, mató a la muerte y pudo entonces redimir, salvar, rescatar a todos aquellos que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Por eso, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de un evento que trastornó completamente el mundo. Si pudiéramos explicar, hay tanto que hablar al respecto de esto, si pudiéramos explicar lo que sucede cuando Jesús se levanta al tercer día de entre los muertos, garantizando la expiación del pecado, garantizando que en la cruz fue un sacrificio tan perfecto y tan completo,
teológicamente, utilizando todas las palabras que usted quiera utilizar, la resurrección es lo que avala, aprueba, manifiesta la realidad y la veracidad del sacrificio en la cruz. Jesús no solamente es el Cordero inmolado, es el mediador del pacto, sino que también es el albacea, es decir, es el que implementa y hace que el pacto sea efectivo. Porque después de 2000 años, la persona que cree en el sacrificio de la cruz y cree en la obra perfecta de Jesucristo puede alcanzar salvación? Pues es muy sencillo, porque el que murió también resucitó. Está sentado a la diestra del Padre y se le dio todo el poder y toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre del Señor podamos alcanzar salvación, perdón de pecados. Y ese ha sido el mensaje que nos fue encomendado a nosotros, la Iglesia del Señor. De manera que hoy se celebra un día extraordinario, maravilloso, que trastorna la vida de todo aquel que lo recibe en su corazón. Así que si estás escuchando este mensaje y no pienses que esto es una tradición, no pienses que esto es simplemente una celebración religiosa, esto es una realidad viva que cambia la vida de la persona que la cree. Nosotros, los cristianos, tenemos una ventaja enorme. Como he dicho muchas veces, cuando Jesús muere, dice el Evangelio de Marcos que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Es decir, la entrada al lugar santísimo quedó abierta. Y Jesús, con su muerte, provee entonces una oportunidad de poder llegarse a la presencia de Dios. Ya no hacía falta un sumo sacerdote, ya no hacía falta un sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado por todos nosotros y su sangre fue tan perfecta y fue derramada que la entrada al lugar santísimo, la entrada a la presencia de Dios quedó abierta por el sacrificio de su propio cuerpo para todo aquel que cree. ¡Qué privilegio! Nadie, absolutamente nadie, podía tener acceso a Dios. En toda la palabra de Dios era Dios el que se manifestaba al ser humano. Era Dios el que hablaba a los profetas, el que hablaba a los patriarcas, el que hablaba a los reyes, a quien Él quería hablarle, con quien Él quería hacer algo, tener algún tipo de trabajo, de empresa, de lo que fuera. Pero era Dios el que llevaba la iniciativa. Cuando Jesús muere, resucita y entonces le pone el cuño a su muerte, dejándonos saber que a través de la fe toda persona tiene acceso libre y confiadamente al trono de la gracia de Dios. Para ello me quiero remitir al capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, donde el apóstol Pablo, tan magistralmente como siempre hace, nos da entonces un recuento de eventos que nos atañe a nosotros y nos atañe en el día de hoy. Jesús trajo esperanza en un mundo caído, en un mundo donde, imagínese usted, rezarle a un muñeco, rezarle a un ídolo, rezarle a a la planta, al sol, a la luna, poner tu confianza en eso, son esperanzas vanas, vacías, que no funcionan, y quien no conoce o quien no tiene otra alternativa y pone su esperanza en esas cosas, es una esperanza fallida. Pero dice el capítulo 5 de Romanos que estamos justificados por la fe, es decir, a través de la fe, la muerte de Cristo quita el pecado y nos justifica delante de Dios. Por esa misma razón, nosotros podemos tener entrada por la fe a esa gracia y mantenernos firmes en ella. La palabra gracia es una palabra que indica un favor inmerecido, es decir, acercarse a Dios, un hombre pecador, en el nombre de Jesús, justificado por el sacrificio de Jesús, una muerte sustitutoria, una muerte que nos avala y nos permite allegarnos al trono de la gracia, sabiendo que cuando Dios nos mira, hemos sido revestidos de Cristo y Dios ve la sangre de su Hijo sobre nuestra vida por la fe en su sacrificio y nos permite entonces poder allegarnos a
a Él. Dice la palabra de Dios que en esa fe, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una esperanza que te da una alternativa en la vida. En estos días donde la gente no tiene tanta esperanza y se aferra de lo que sea, veníamos escuchando a los presidentes de gobierno clamando a Dios, pidiéndole a Dios que les ayude. ¡Qué fantástico, qué maravilloso! Porque se apoyan en una esperanza firme, en una esperanza bendita, en una esperanza buena. Para aquellos quizás que no entienden, la palabra esperanza significa una tranquila y feliz espera de las cosas buenas que han de venir en la vida de cada uno de nosotros. De manera que nos gloriamos en esa esperanza, y en medio de la situación que podamos atravesar, el cristiano sabe que la esperanza tiene el poder de sacarte de la realidad presente y proyectarte a un futuro glorioso, un futuro designado por nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, porque Él lo dijo: donde yo esté, vosotros también estaréis. La resurrección garantiza el destino del creyente. La resurrección nos marca una pauta y nos enseña que no solamente en esta vida, sino en la vida venidera, somos coherederos de las cosas de Dios en todo, absolutamente en todo. Y dice la palabra de Dios que, fíjese que tan poderoso es el poder de la resurrección. No solamente nos da esperanza, sino que también nos da la capacidad. Dice el versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Usted se imagina ahora un creyente que no solamente se goza en la esperanza que tiene, no importa lo que esté pasando a su alrededor, sino que también se gloría en las tribulaciones. ¿Se da cuenta usted? Caballero, mejor lo recibe usted en su corazón cuanto antes y no pierda más su tiempo poniendo su esperanza en las cosas que no sirven. ¿Cómo te vas a gloriar en las tribulaciones? Sencillamente porque para el creyente las tribulaciones, las pruebas, no son simplemente sino parte del trato de Dios para formar carácter fuerte y sólido en nuestra vida, de manera que podamos ser personas resistentes a prueba de balas, a prueba de fuego, a prueba de los ataques del enemigo, a prueba de lo que venga, sin retroceder, haciéndole frente a las tribulaciones, haciéndole frente a las dificultades, haciéndole frente al diablo, haciéndole frente a lo que venga. Como dice Santiago, resiste al diablo, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros. Y eso es lo que pasa con el creyente, con el cristiano. Dice la palabra de Dios, sabiendo, porque hay que saber esto. Hay gente que no lo sabe. Hay gente que piensa que la tribulación ya es el fin del mundo. No, nosotros sabemos que la tribulación produce paciencia, es decir, la espera, el carácter resistente que aguanta, que soporta, sin cambios de ánimo, porque eso es lo que indica la palabra paciencia, saber resistir lo que venga sin que tu ánimo sea alterado en absoluto. Y esa prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, y porque dice la palabra de Dios que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué tremendo esto! La verdad sea dicha, que la resurrección de Cristo marca una diferencia tan enorme y tan grande que cuando estemos atravesando las tribulaciones, el amor de Dios, sabes que la Biblia, a veces me han preguntado, ¿y cómo usted sabe que usted es salvo? Bueno, pues hay dos cosas. Hay un testimonio externo que está en la palabra de Dios. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo, pues es salvo y punto, y ya, se acabó. Pero también hay un testimonio interno. En Romanos 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De manera que el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo, un amor incondicional, un amor agape, el amor de Dios, el amor que no espera nada, el amor que no depende del objeto amado, ese amor fabuloso, fantástico, maravilloso, que nos fortalece. Pablo sigue hablando y nos dice que quizás alguien puede dar su vida por algún justo, es decir, alguien
alguien dará su vida por alguien bueno, pero Cristo dio su vida y murió cuando éramos pecadores. Y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. Usted no lo buscó, yo tampoco lo busqué, pero Él nos buscó a todos nosotros. Y damos gracias porque a mí me encontró. Yo espero que a usted también lo haya encontrado. Me encontró, vino a mi vida, se cruzó en mi camino, me hizo un alto, llamó mi atención. ¿Qué no hizo el Señor para llamarme la atención y venir a mi vida? Si yo le contara parte de mi testimonio, estoy toda la mañana aquí predicando y contando las cosas extraordinarias que Dios hizo. Dios se abrió paso a través de la cultura, a través del pecado, a través de la maldad, a través de un carácter mal formado. Se abrió paso para llegar a lo profundo del alma, llegar al espíritu del hombre y revivirlo y darles vida y vida en abundancia. La resurrección es algo extraordinario. Somos de hecho la única, si pudiéramos entre comillas llamarle religión, que habla de un Cristo vivo. Usted puede ir a la tumba de Mahoma, a la tumba de Buda, a la tumba de todos los que dicen que prometen cosas maravillosas, pero cuando vas a la tumba de Cristo está vacía completamente. Él vive, se lo garantizo. Cristo es real, no es un cuento, no es un nombre histórico, es una persona que vive y está sentada a la diestra del Padre, que escucha las oraciones, que sana al enfermo, que liberta al cautivo, que sigue haciendo su obra. Y eso se manifiesta en el día de hoy, porque Él dijo: lo que pidierais en mi nombre. Y tú no le puedes pedir a un muerto, no le puedes pedir a un muñeco, no le puedes pedir a nadie, por muy bueno que haya sido en este mundo. Él no te puede responder, porque los muertos no pueden hacer nada por los vivos, ni los vivos por los muertos. Por eso Él dijo: lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y cuando tú lo pides en su nombre, viene respuesta. Por eso es que Él sigue haciendo la misma obra, garantizando su vida, garantizando de que Él sigue con poder y con gloria, garantizando de que Él es el Salvador del mundo, garantizando de que Él perdona pecados todavía. Por eso te instamos en este día, este domingo, de que lo recibas en tu corazón donde quiera que estés escuchando. Dice el apóstol Pablo de que el amor de Dios se derrama y nos deja saber que estando nosotros siendo débiles, flacos, dice, secos, estando secos, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Jesús vino a tu vida como vino a la mía y se abrió paso en medio de tantas cosas para que pudiéramos darnos cuenta del gran amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Si fíjate, y dice el apóstol que si siendo enemigos Él dio su vida por nosotros, cuánto más siendo ahora sus hijos, no nos dará con Él todas las cosas. Por eso dice el versículo 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. De manera que cuando nos fijamos en la muerte de Jesús, lo primero que tenemos es que nos justifica, tenemos paz, entrada a la gracia, la esperanza que produce paciencia, el amor de Dios, al Espíritu Santo, somos salvos de la ira de Dios y hemos sido reconciliados con Dios. Esta palabra reconciliación indica que el ofendido es el que da el primer paso para reconciliarnos. De manera, fíjate, los cristianos nos pasamos la vida simplemente gloriándonos en estas cosas. Nos gloriamos en la esperanza viva y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos aún en las tribulaciones. Que vengan las tribulaciones. A su nombre, gloria. Aquí estamos parados, firmes y en pie, sabiendo que nada ni nadie puede impedir que la gracia y el favor inmerecido de Dios nos saque adelante. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. No hay prueba, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No hay manera. Ay, es que yo no sé cómo decirlo esto, me dan ganas de hablar en lengua, me dan ganas, no sé, de hacer tantas cosas, pero estoy reprimiendo aquí, hablando rápido, porque yo sé que la atención a través de las páginas no es igual que los cultos presenciales, por eso es que los he hecho en menos. Por el día que coja ya el primer culto
culto presencial, voy a predicar 2 horas por lo menos, si es que me aguanta la gente. Dice mi hija que no, que tanto no. Pero nos gloriamos en la esperanza, nos gloriamos en las tribulaciones y nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Seguro que sí. Jesús es el campeón, el número 1, el primero en todas las cosas. Y cuando lo comparamos con las demás cosas que dicen que son pero no son, nos ufanamos. Hay una frase en uno de los salmos que dice o habla que cuando hablemos del Señor, que hablemos de Él con ¿cómo diría yo?, con ostentación, con orgullo, no sé cómo decirle, cuando tú tienes algo que te sientes orgulloso de ello y hablas de ello, hablas de tus hijos, hablas de no sé qué, del vestido, de cualquier cosa, una joya que te regalaron y la exhibes y hablas de ella con ese orgullo de que es algo bueno, algo hermoso. Bueno, dice el salmista que así debemos de hablar de Jesús. Por eso es que nos gloriamos en Dios por Jesucristo. Porque cuando yo hablo de Jesucristo, yo no lo comparo con otros dioses, no lo puedo comparar con Sandwichito, Sancorcho, qué sé yo. Hablo de Él como el único, el extraordinario, el campeón, el que no tiene comparación, el grande, el maravilloso, el todopoderoso, el Salvador, el Señor del mundo, el Creador de los cielos y la tierra. Hablo de Él, del que venció a la muerte, del que venció al pecado, el que venció al diablo, el que venció a la carne, el que despojó a los principados y potestades. Tengo que hablar de Él con orgullo, tengo que exaltarlo, tengo que levantarlo, tengo que hablar de Él como es digno, como Él se merece de que se hable de Él. Por eso es que nos gloriamos en Dios por Jesucristo. Qué hermoso regalo nos dio Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su unigénito Hijo, y no fue cualquier cosa lo que soltó el Padre cuando le dijo a su Hijo: vete a esa tierra y salva al mundo y quita el pecado del mundo. Lo que vino a esta tierra fue una bomba, lo que vino a esta tierra fue el poder de Dios. Cuando Jesús se encarnó la gracia, se encarnó el poder, se encarnó la sabiduría, se encarnó el amor de Dios, cuántas cosas se encarnaron ahí. Y lo que vino a esta tierra, vino una revolución, vino una bomba que acabó con el reino del diablo y estableció un reino eterno que no tendrá fin jamás y que ha de cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Se merece que le des un aplauso donde quiera que te encuentres. Jesús, ¿qué hoy ya más hay? Es que tengo, ya no sé cómo explicarme. Es que esto es maravilloso. Hablar de la persona más grande, más hermosa, más extraordinaria que se puede hablar. No hay palabras que describan en los vocabularios la grandeza, la majestad, donde la persona donde se reúnen en Él las virtudes. Es que es único, Jesús es único. Nos gloriamos en Él y punto. Gloríese en Él. No que nadie lo compare a usted con nada, con ninguna otra cosa. ¿Quién trae el perdón de pecados? ¿Quién venció al pecado? ¿Quién cargó el pecado en la cruz del Calvario? El Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. ¿Qué nos salva? El oro, la plata, no, sino la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Quién nos da vida eterna? El que la tiene. Nadie más la tiene. Por eso dice el apóstol Juan que en Él estaba la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y punto, y se acabó. Pero eso está asequible a todo aquel que cree. Si usted no la tiene, amigo, si tú no la tienes todavía, porque dudas, qué sé yo, no sabes qué hacer, te han enseñado otras cosas, te han dicho de otras religiones, te han dicho de otra buena gente, te han dicho, qué sé yo, de otras cosas, mira, no le hagas caso, créemelo. Uno busca y busca hasta que encuentras. Y cuando encuentras a Jesús, se acaba la búsqueda. Él es la respuesta a todas tus necesidades. Él es el que te da vida, el que te da el perdón. Él es el que te da todo lo que puedas necesitar. Y lo bonito del asunto es que no estamos solos. Por eso es que en todo este proceso me puedo gloriar en la esperanza. Tengo esperanza, seguro. Una esperanza bendita, una esperanza buena, una esperanza gloriosa. ¿Me puedo gloriar en las tribulaciones? Pues claro que sí. Las tribulaciones son parte de la vida. ¿Sabes qué? Cuando todo esto termine,
termine, vamos a salir más fuerte. La iglesia va a salir acrecentada. Esto va a resultar en crecer en carácter. Tú te creías que te ibas a morir si no podías salir, sin poder salir de la casa. Pues no te has muerto, estás con vida todavía. Olvídese del asunto. Tú te crees que se iba a acabar el mundo porque vino una pandemia. No se va a acabar nada. Se va a acabar el diablo, si se va a acabar. Llegará el día en que se va a acabar completamente. Pero el reino plantado por Jesucristo, ese perdura, es un reino inamovible, eso no lo mueve nadie. Por lo tanto, yo te quiero invitar, ya estoy para terminar, una de las cosas que estoy aprendiendo en esta cuarentena es a predicar un poco más corto, hablar más rápido, para tratar de decir tantas cosas que quiero decir y predicar más corto. Por ahí ya me están haciendo señas de que ya debo de ir terminando, porque la atención de las personas en las páginas sociales no pasan más de 30 minutos. Pues oiga, está bien, yo me obedezco obedientemente, pero no voy a terminar sin hacer un llamado. Te hago un llamado donde quiera que estés, quien quiera que sea. ¿Qué esperas para recibir a Jesús en tu corazón? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Escucha la palabra de Dios. Sabes que eres pecador, no me vengas con historias. Sabes que tú eres pecador. Sabes que el cura no te puede quitar el pecado. Yo tampoco. Tus oracioncitas a quien sea no te pueden quitar el pecado, pero hay uno que murió por tu pecado en la cruz, pero no se quedó ahí, se levantó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y tiene todo el poder y toda autoridad, y le ha dicho a su iglesia: prediquen este evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que se levantó y resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios, que se apareció para testimonio a los discípulos y también se aparece el día de hoy, también se hace factible en el día de hoy. Sigue salvando, sigue liberando, sigue. ¿Y sabe qué? En su nombre hemos visto demonios salir, hemos visto personas ser liberadas, cadenas ser rotas, enfermedades ser sanadas. En su nombre todavía se despega un poder extraordinario. ¿A qué estás esperando? La salvación no es tan fácil. ¿Eres pecador? Pues claro que sí. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué no abres tu corazón donde quiera que estés y lo recibes como tu único y suficiente Señor y Salvador? Simple, cree con el corazón y confiesa con tu boca. Si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y con tu boca le confiesas como el Señor de tu vida, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, porque Dios es rico para con todos los que le invocan. Y no quiero seguir cansándote. Donde quiera que estés, ora conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. He oído tu palabra y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Y con mi boca confieso que tú eres el Señor. Señor Jesús, toma mi vida tal como está. Perdóname y dame la tuya. Gracias por tu perdón, gracias por recibirme y ayúdame a conocerte mejor y a amarte y servirte todos los días de mi vida. Y de acuerdo a tu palabra, declaro que soy salvo para la gloria de Dios el Padre, por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero verte el próximo miércoles en un pequeño estudio bíblico, ya que las actividades de la iglesia continúan. El martes los jóvenes se siguen reuniendo, no te lo pierdas, con tremendos servicios. El viernes le tocará a los Gales y la iglesia sigue. El diablo no puede callarnos la boca, es imposible. Dios ha puesto al Espíritu de Dios dentro de nosotros y yo hablo por 7 tubos y una llave y me tengo que ir. Dios te bendiga, cuídese mucho, Dios le guarde, les amamos en el Señor.